Hello kids! In today's lecture we are going to talk about birds, los pajaritos. Birds can live on land but also in water because we can find a different type of bird in everywhere, and the classification of bird is very easy because we can classify them into mainly two groups, or at least in our mind map we are going to say that we can find birds that can fly, so we are going to call them flyers, such as swallow, que sería la golondrina, o eagle, que sería el águila, y por otro lado the non-flyers birds, es decir, aquellos como la avestruz o el pingüino, que a pesar de que tienen alas ya no pueden volar, o bien porque han aumentado muchísimo su tamaño, o bien porque, por ejemplo, esas alas, como en el caso de los pingüinos, pues tienen una funcionalidad más bien natatoria, ¿vale? Bien, four different characteristics that we are going to find when we talk about birds. The first one, maybe one of the most important, is that they present a beak, es decir, presentan un pico. And we can know a lot of information, we can get a lot of information if we study the shape of the beak, mainly the type of nutrition that these birds are going to carry out. Es decir, nosotros vamos a ver, por ejemplo, en este caso, dependiendo del tipo de pico, de la forma que tengan de pico, pues vamos a ver, por ejemplo, este pico tan pequeñito sería el típico pico de una ave insectívora, Este más gordo, como por ejemplo el de un gorrión, pues sería más del tipo granívoro, es decir, se alimentan de granos, de trigo, de otros cereales, Este, que sería el del flamenco, le sirve como un instrumento filtrador, porque los flamencos lo que hacen es filtrar las aguas en busca de alimento. Estos, por ejemplo, que serían aves más pequeñitas y que se alimentarían del néctar de las plantas. El tucano, con ese famoso pico que está adaptado perfectamente a comer fruta y de un tamaño bastante importante. O, por ejemplo, este, que sería el tipo buitre, que sería el típico de las aves carroñeras o de las aves raptoras, como por ejemplo el halcón, que fijaros cómo acaba en un pico y que sirve para desgarrar la carne de sus presas. Bien, another very important characteristic is that birds and mammals are the only two groups that are endothermic. Endothermic means that this kind of animal can control their body temperature. ¿Ok? Es decir, endotérmico significa que siempre vamos a tener la misma temperatura corporal, independientemente de que sea invierno, verano, primavera, otoño, que esté lloviendo o que estemos en la playa, ¿vale? En este caso, si lo comparamos con los otros grupos, con reptiles, con anfibios y con los peces, estos tenían la misma temperatura que tenía su medio. Luego, si la temperatura baja mucho, su temperatura corporal también bajaría y por lo tanto requerirían de algún tipo de protección, ¿no? Se tendrían que quitar de en medio, por decirlo de alguna manera, en la época de temperatura más baja. Sin embargo, nosotros y las aves lo que hacemos es gastar, entre comillas, una gran cantidad de energía para mantener nuestro cuerpo pues a una temperatura constante. Es decir, tendríamos como una especie de sistema de calefacción que estaría funcionando siempre. Another characteristic is that birds are oviparous, such as or like the reptile that we studied in the last video. And they present an amniotic eggs, es decir, un huevo amniótico. ¿Qué significa esto? Lo vamos a ver aquí en esta imagen. Fijaros cómo este sería el embrión del ave, Esta sería la estructura a través de la cual se va a alimentar. No vamos a decir los nombres porque son nombres muy complicados y a nivel de primero de la ESO tampoco es tan importante conocerlos. Y esto sería una estructura que estaría justamente por debajo de la cáscara y que protegería a la estructura por completo, ¿veis? Aquí le podemos dar un giro,
y podríamos ver las distintas estructuras. Ahí está, ¿vale? Esto lo dejo en el enlace para que lo podáis ver cuando vosotros queráis. Bien, seguimos. And the last characteristic that we are going to study is the capacity of fly. They are not the only one that can fly, because also we can find mammals that can fly, such as bats, como los murciélagos. And we're going to talk about the wings. The wings that are two in all the birds present feathers. Es decir, todas las alas van a presentar una serie de plumas, que las vamos a estudiar luego a continuación. Something that is very interesting when we talk about birds is the presence of air sacs inside bones. Es decir, estas aves, tal y como vamos a ver aquí, van a presentar una serie de sacos aéreos que proceden todos de los pulmones y que se internan en el interior de los huesos largos del ave. De tal forma que los huesos del ave estarían huecos, pero rellenos de estos sacos aéreos. Como el aire está caliente, el hueso, digamos, que estaría lleno de aire caliente, el aire caliente tiene menos densidad y por lo tanto haría que el ave pues tuviese una menor densidad, es decir, fuese más fácil que se manteniese en el aire, puesto que pesaría, entre comillas, menos debido a la presencia de ese aire caliente, ¿vale? Por lo tanto, esto le permitiría disminuir su densidad y su peso. Bien, and on the other side, something that is very curious is that the feathers that compose or that make up the wings come from the reptile's scale. Es decir, tanto el pelo de los mamíferos, como veremos en el siguiente esquema, como las plumas de las aves proceden evolutivamente de la evolución de las escamas de los reptiles. Y esto es bastante curioso y es algo que tenemos en común con nuestros antepasados los reptiles. And finally, we are going to analyze the structure of a feather, la estructura de una hoja. Fijaros, lo vamos a hacer de la forma más simple posible. We are going to distinguish calamus, el cálamo, que sería la parte de la estructura que está dentro de la piel del ave. La continuación sería el raquis, que sería como si esto fuese una vela, como el palo de la vela. And the rest of the structure are the barbs. These barbs are divided into different elements, such as barbule and hooks, es decir, serían válvulas y ganchos, de tal forma que realmente esto dejaría pasar el aire, pero al batir la pluma dejaría muy poquitos huecos entre estas barbas, de tal forma que no solamente servirían para volar, es decir, para mover el aire y poder desplazarse, sino que también aislaría mucho la temperatura corporal del ave. Hay unas plumas específicas que se llaman el plumón, esos que podéis encontrar en los nórdicos que son de categoría, y que aíslan muy bien la temperatura. ¿Por qué? Porque no deja pasar el aire. Es decir, estos pajaritos cuando duermen en invierno, que se hacen así como una especie de ovillo, ¿no? Esos mismos plumones lo que hacen es que la temperatura del cuerpo no se pierda y por lo tanto permanecen calientes. Es decir, no es que un nórdico nos caliente, sino que nos aísla para que nuestra temperatura corporal, nuestro calor, no se pierda al exterior y por lo tanto no tengamos frío. Bueno, pues esto era todo lo que quería comentaros sobre los pajaritos.